y vamos a invitar a Gabriel Morón, que está en comunicación con nosotros. Él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, investigador del CONICET. Bueno, muchas cosas es Gabriel, pero sobre todo es un amigo de Ciudad UI que nos ayuda a entender esto de inmunidad del rebaño y cómo estamos nosotros en Argentina pensando en la posibilidad de alcanzarlo de acuerdo a las vacunas que se han recibido y que se han aplicado. ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y acá en Argentina estamos un poco lejos todavía, ¿no es cierto? Falta bastante camino para lograr eso, dependiendo de la disponibilidad de vacunas, pero todavía estamos lejos. Tenemos envidia de Israel que ya se está acercando más a ese valor de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Me gusta más inmunidad colectiva porque preserva una idea de que el colectivo sobre la persona protege a todo el mundo, ¿no? Gabriel, y sabemos que con algunas enfermedades hay que alcanzar una cierta cantidad de personas vacunadas. En cuanto al COVID, ¿cuántas personas deberían estar vacunadas o de alguna manera tener anticuerpos naturales para llegar a esa inmunidad colectiva? Es una pregunta que hoy está siendo revisada, ¿sí? Porque bueno, hay un valor o un estimado, no es un valor científicamente calculado, es un estimado, en base a un número que es el número de reproducción del microorganismo que sea, en este caso el COVID. Dependiendo cuánta gente a partir de un paciente infectado, una persona infectada puede contagiar, ese es el número de infección, el R0, es que se calcula o se estima cuál es el valor de la inmunidad colectiva. Al principio se decía que era un 60%, después se está elevando a 75%, y hoy, por ejemplo, Fauci, que es la autoridad sanitaria en Estados Unidos, ya está elevando ese número a un 80-85% de la población, basado en un hecho muy simple, la mayor transmisibilidad de las cepas o variantes nuevas del virus, que hace que ese número de infecciones, R0, esté aumentando. Claro. Y no es un número que se pueda saber fácilmente, o sea, uno lo va estudiando a medida que van apareciendo más casos y se va aumentando y va pasando el tiempo. Entonces hoy es difícil. Seguro no es menos del 60%, pero las estimaciones actuales llevan a que sea entre un 70 y un 85% de la población total, ¿sí? Y recordemos que hoy la población no se está vacunando, ya que están todos los menores de 18 años, que hoy no se vacunan en ningún lugar del mundo, salvo 16 a 18 años con una de las vacunas de RNA, pero estamos lejos todavía en cualquier lugar de alcanzar ese valor teórico. Entonces, Gabriel, escuchándote atentamente, hay que decir que uno no puede ser muy optimista en el mediano, en el corto y en el mediano plazo para alcanzar la inmunidad del rebaño, y que hablemos un poquito cómo fue posible en Israel que esto se consiga y si es solamente por la cuestión de la vacunación que se logra finalmente esto. Esa es una buena pregunta, porque bueno, y lo estamos viendo no solamente en Israel, Israel está más cerca, pero lo estamos viendo en Israel, en Reino Unido, inclusive en Estados Unidos, la severa caída de infecciones, y bueno, ahí se dan dos hechos que confluyen. Por un lado, indudablemente, la gran cobertura de vacunación que están teniendo. Ustedes ahí están poniendo el título, Israel ya tiene más del 60% de la población vacunada, que si se considera la población blanco hoy que se permite vacunar, o sea, mayores de 18 años, ya está alcanzando el 80 y pico por ciento de la población. Es un valor muy importante. Pero eh, eh, ¿No depende solamente de la vacuna no entonces? depende, perdón, justo se me perdió el hilo viendo el valor en la pantalla. También confluye el segundo hecho, que están entrando en la primavera-verano. Y eso permite, que nadie lo puede explicar exactamente qué es, pero todo el mundo sospecha que es la ventilación y la vida un poco más afuera de los ambientes cerrados. Bueno, confluyen los dos eventos que permiten que mejore sensiblemente la condición. Israel tiene 62 casos por día hoy, más o menos. O sea, bajó tremendamente, es nuestra envidia actual, y se pueden dar el lujo de sacarse el barbijo en sitios abiertos, ¿sí? No en sitios cerrados como un comercio o una escuela. Pero, por ejemplo, han terminado con las burbujas también, los niños, en las Bien. escuelas. Los cuales los padres deben estar súper chochos con eso. ¿Qué acciones debería hacer los gobiernos que están hoy en problema o los países que estamos entrando ya más cerca del invierno? ¿Qué acciones podrían hacer camino a pensar la inmunidad colectiva?
Y para comenzar, tratar de redoblar, triplicar, cuadruplicar los esfuerzos para conseguir vacunas y que esas vacunas sean aplicadas rápidamente, ¿sí? Si bien tenemos buenas noticias este último fin de semana con el arribo de casi 1,5 millones, más de 1,5 millones de vacunas, esas vacunas hay que aplicarlas y aplicarlas lo más rápido posible. Y uno ve que si bien en algunas provincias se aplican rápidamente, en otras no tanto. Y bueno, es fundamental, apenas lleguen y con todos los trámites que implica la llegada, el transporte y demás, apenas lleguen, tratar de alcanzar la mayor cantidad posible de gente. Segundo, hay que ir a buscar la gente a vacunar, ¿sí? Porque sabemos bien que la mayor parte, acá en Córdoba, la mayor parte de la gente de más 70, más 80 que se anotó ya fue vacunada. Quedarán algunos bolsones, algunas personas, pero esencialmente ya están vacunados. Sin embargo, no todas las personas de más 70 y más 80 se anotaron. Entonces hay que salir activamente a buscar esas personas. Porque es el blanco o el sitio donde hoy día la infección va a provocar más daño. Entonces ya estamos viendo, un poco producto porque las cepas son más infecciosas, y se distribuyen o se diseminan más en la gente joven, pero yo creo que también por el efecto de la vacuna en las personas de más de 70 años, un corrimiento de la edad de internación y un corrimiento de la edad de aparición de enfermedad severa en personas más jóvenes. Y eso creo que en parte es porque en la población que ha sido vacunada ya está ejerciendo un cierto efecto la vacunación. Gabriel. Pero deberíamos esperar más. Y mientras tanto, cuidarnos en todo lo que sea posible, mantener el distanciamiento y las medidas de higiene, de ventilación. La ventilación es fundamental y eso hay que entenderlo una vez por todas. Ventilar, aunque tengamos frío. El frío no enferma, las infecciones sí. Gabriel, estoy pensando también esto que estás hablando de la cantidad de gente que hay que vacunar y estamos viendo que los países más importantes económicamente hablando se están quedando con la mayor cantidad de vacunas. Por otro lado, las patentes no se liberan. Y por otro lado tenemos movimientos hacia adentro de cada país que son los antivacunas. Con ese combo, ¿uno tiene que pensar que esto es a largo plazo? Vuelvo a preguntarte y a insistir con lo mismo. ¿O se puede lograr a lo mejor que se liberen patentes? Que dentro de lo que es el lobby a nivel mundial de vacunas, ¿parece que alguien tiene allí la sartén por el mango? Y la tienen no solamente desde el punto de vista de la posesión de la patente, la tienen también desde el punto de vista de la posibilidad técnica de poder fabricar vacunas, ¿sí? O sea, hoy liberar una patente no significa inmediatamente disponibilidad de vacunas para todo el mundo. Implica que haya que tener una tecnología para fabricarla, para conseguir gente que sepa hacerlo, métodos de distribución, de conservación, que yo, por más que me parece totalmente justo la pretensión en un caso de emergencia de la liberación de patentes, tampoco pondría mis esperanzas en ello, en el sentido que no es inmediato, no es trasladable automáticamente. Ya hemos visto el convenio entre Sputnik y un laboratorio argentino para fabricar la vacuna, y esa misma empresa farmacéutica argentina dice que por lo menos va a tardar 1 año en fabricarla, ¿sí? Y teniendo los medios, los recursos, el personal y demás. Por lo tanto, yo no creo que eso sea un medio, por más que es una pandemia o una infección más que pandemia, que parece que va a durar más tiempo del que uno espera, pero ya en un nivel de circulación mucho más bajo, ¿sí? No los niveles que hoy se ven, va a seguir estando. Entonces, bueno, a largo plazo la liberación de patentes va a ejercer un efecto positivo. Hoy, en los próximos meses, no le veo sentido, ¿sí? Sí, de todos modos, en Argentina, yo creo que poco a poco vamos a ir alcanzando los niveles de protección necesarios para por lo menos disminuir las muertes, que es el objetivo fundamental. A lo mejor los números de infección nos asustan, son altos, por supuesto, y hay que tratar de bajarlo, pero hay que seguir viendo los números de internación y de muerte. Esos son los valores que tenemos que considerar a los efectos de no solamente la infección con COVID, sino con cualquier otra patología que necesita camas en una terapia intensiva, no nos desborde. Y eso yo creo que poco a poco con la vacunación vamos a ir lográndolo en los próximos meses, en 3, 4 meses. Yo tengo fe que la situación va a ser bastante mejor. Gabriel, y un mensaje final como para aquellos que están pensando o que tienen miedo a vacunarse porque sea de una marca, porque venga de un país o de otro. ¿Cuál es el mensaje también para todos aquellos que están dudando si se vacunan o no todavía? 1, las vacunas son seguras.
¿sí? Son seguras, lo cual no quiere decir que sean inocuas, ¿sí? Algunas personas, como ya hemos visto los casos de trombosis, con AstraZeneca en Europa, a alguien algo le puede llegar a pasar, pero para la inmensa mayoría de la gente que se vacuna es totalmente seguro. Segundo, el famoso número de efectividad, perdón, de eficacia de las vacunas. Es un número, pero el número que importa es el número de personas que protege de la enfermedad severa y de la muerte. Y eso alcanza prácticamente el 100% con cualquier vacuna, especialmente las vacunas que se están aplicando acá en Argentina. No duden, vayan a vacunarse. El riesgo de que le agarre una trombosis con una AstraZeneca es tan grande como el que nos atropelle un vehículo en el coche. Pero los beneficios que nos va a dar la vacuna son inmensamente superiores a el eventual caso en una persona que tenga algún efecto secundario no deseado o más grave, ¿sí? Bien. Es sumamente importante lograr eso. Gabriel Morón, él es científico, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, investigador del CONICET y además amigo de Ciudad U. Como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender y aclararnos un poquito este tema de la inmunidad del rebaño. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gabriel, nos vemos.